Entre 1609 y 1614, la monarquía hispánica llevó a cabo una de las mayores migraciones forzosas de toda la Edad Moderna. Cientos de miles de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares y marcharse a un destino incierto. Como no podía ser de otro modo, hablo de la expulsión de los moriscos. Como era de esperar, no todos los moriscos estaban dispuestos a abandonar su casa, sus amistades o su estilo de vida. Por ello, muchos trataron de esquivar los bandos de expulsión. Algunos se fueron a las montañas, donde tuvieron estilo de vida de bandidos. Otros se quedaron escondidos en casas de algunas amistades cercanas, hasta que viesen que la situación se empezaba a calmar. Otros trataron de buscar algún resquicio legal que les permitiese quedarse en sus casas. Y otros simplemente, después de ser expulsados, regresaron. Esto levanta una gran pregunta. ¿Cuántos moriscos quedaron en España después de finalizado el proceso de expulsión? Existe un gran debate al respecto, pero antes ubiquemos un poco mejor el contexto. Como todos recordaréis, los moriscos eran los descendientes de los antiguos mudéjares, que fueron convertidos de forma forzosa en el siglo XVI. Tan solo un siglo después, fueron expulsados de sus hogares y abandonados a su suerte en los límites terrestres y marítimos de la península ibérica. Pero si ya habían sido convertidos al cristianismo, ¿cuál era el problema? Las causas de la expulsión son muy variadas, y no nos detendremos profundamente en ellas. Simplemente hay que tener en cuenta que existieron dos grandes áreas, las culturales y las políticas. Las primeras derivaban de un problema de aculturación. Como resulta obvio, no todos los moriscos estaban dispuestos a abandonar sus costumbres o su lengua para asimilar una que era totalmente ajena a ella, con lo cual mantuvieron cierto tipo de culturas o de elementos religiosos que desagradaban sobremanera a la monarquía. Las segundas políticas vienen heredadas del final de la revuelta de las Alpujarras y de los fracasos en la política exterior del rey Felipe III. Ante las complicaciones económicas que sufría la Casa Real, firmó una tregua con los rebeldes neerlandeses. Ante este fracaso, él y el duque de Lerma decidieron encontrar una compensación: el final de la Reconquista expulsando a los moriscos. Se justificó la expulsión por una supuesta traición. Los moriscos quintacolumnistas ayudarían a Marruecos a invadir España. Aunque se hacía por cuestiones culturales y religiosas, se justificaba por lesa majestad para tratar de eludir el tribunal de la Inquisición, que obligaba a penas individuales y así el monarca poder expulsarlos de forma conjunta. Aunque la expulsión era general, se dejó una pequeña ventana abierta para que algunos se quedasen. Estos fueron, en un inicio, los que demostraron ser buenos cristianos ante un obispo, los que pertenecían a matrimonios mixtos, es decir, morisca, cristiano viejo, cristiana vieja, morisco, los menores de 12 años, un pequeño porcentaje, es decir, un 6% de cada pueblo, para que enseñase a los repobladores cómo cultivar en la zona, los ancianos que no podían moverse y los esclavos. Fuera de estos que legalmente pudieron quedarse, fueron varios los que intentaron hacerlo de forma ilegal. Hablo de esos que se quedaron escondidos en casas de amigos, los que se fueron a la montaña y llevaron a cabo una vida de bandido, o de los que después de ser expulsados regresaban a sus hogares. El peso demográfico de estas permanencias variaron mucho entre las distintas regiones españolas y el grado de aculturación de sus moriscos. No es lo mismo el caso de Valencia que el del Valle de Ricote en Murcia o la famosísima Villarrubia de los Ojos en La Mancha. Era en el Reino de Valencia donde existía la mayor concentración de moriscos. Cerca de un tercio de su población pertenecía a esta comunidad, es decir, 120.000 personas. Si es aquí donde existían las mayores comunidades, también podemos pensar que es donde existían las mayores permanencias, ¿no? Lo cierto es que no. Aquí la población morisca estaba muy pobremente asimilada, lo cual implica que pocos obtuvieron el apoyo de sus vecinos cristianos viejos, pertenecían a matrimonios mixtos o podían asegurar ser buenos cristianos. Por ello, muchos aceptaron sumisamente su destino incierto. Tan solo unas 5.000 personas se quedaron después de la expulsión, y es un número que poco a poco fue reduciéndose. Los escondidos en las casas fueron siendo encontrados, los bandidos fueron siendo capturados o alcanzaron acuerdos con las autoridades. Las mujeres, acompañantes de niños o pertenecientes a matrimonios mixtos, fueron siendo expulsados, y los niños, a medida que iban cumpliendo los 12 años, también lo iban siendo. Cuando por fin, en 1614, el Consejo de Estado decidió que la expulsión tenía que terminarse, tan solo quedaban en el Reino de Valencia algo menos de 3.000 niños moriscos, los cuales poco a poco fueron siendo asimilados.
En otros lugares, por el contrario, sí se produjeron permanencias notables. Existen cartas o noticias de regidores, corregidores o gobernadores de las plazas norteafricanas que avisaban de retornos muy considerables a la península ibérica, especialmente a la corona de Castilla. En esta corona los moriscos estaban notablemente mejor asimilados que en Valencia. Muchos de ellos habían abandonado sus costumbres y su lengua, adaptando un estilo de vida plenamente castellano. Por ello, aquí podemos encontrar más casos de resistencia, como puede ser por ejemplo la villa de Plasencia, donde encarcelaron a los encargados de llevar a cabo la expulsión para que no se produjese, o la villa de Alcalá, en Extremadura también, donde se mudaron a unos pocos kilómetros, ya pasada la frontera de Portugal, para poder seguir manteniendo contacto con su vida pasada. Pero si hay dos casos que destacan por encima de los demás, estos son el Valle de Ricote y Villarrubia de los Ojos. Empecemos por el primero. En Murcia, la región con mayor presencia morisca era la del Valle de Ricote. Pese a que aquí se expulsó a la población en 1614, se puede observar mediante los registros parroquiales un mantenimiento de los nacimientos, las confirmaciones y los matrimonios en momentos posteriores a la expulsión. De hecho, no son pocas las personas que aparecen como testigos en documentos o en la boda de sus hijos, que vuelven a ejercer cargos públicos o que finalmente fallecen en los municipios de los que supuestamente se les había expulsado. Si a esto sumamos que, haciendo un estudio mediante los registros parroquiales, podemos observar la continuación de ciertos apellidos en el Valle de Ricote, no es descabellado pensar que en este valle murciano sí que hubo una importante permanencia. Otro caso excepcional es el de Villarrubia de los Ojos. Este pueblo manchego, al igual que otros del campo de Calatrava, obtuvo en 1502 un privilegio, el cual igualaba a la población cristiana vieja con los moriscos, los cuales lograron renovar en época de Felipe II. Fue precisamente por esto por los que se le pudo expulsar, pues a la administración le resultaba muy fácil demostrar que estos moriscos eran diferenciados y estaban mal asimilados. Sin embargo, los moriscos de Villarrubia de los Ojos no estaban dispuestos a abandonar sus hogares. Primero optaron por la vía legal para evitar la expulsión y posteriormente por la desobediencia civil. Fueron expulsados en multitud de ocasiones y todas ellas regresaron a su pueblo. Finalmente, en época de Felipe IV, se les permitió quedarse. Los moriscos de Villarrubia de los Ojos estaban excepcionalmente bien asimilados. Eran cristianos sinceros, o al menos presuntamente, hablaban y vestían como castellanos y, para colmo, conocían el funcionamiento legal de la monarquía hispánica. ¿Pero esto significaba que Villarrubia de los Ojos es un ejemplo paradigmático o simplemente una excepción? Los casos de Villarrubia de los Ojos y de Valle de Ricote no son en absoluto únicos. Como he comentado, existen otras localidades donde se ven fuertes permanencias, como es el caso de Alcántara. Sin embargo, comentar que esto puede ser una cuestión generalizable al resto de los territorios peninsulares de la monarquía hispánica me parece algo atrevido. Incluso en las estimaciones más optimistas, tan solo un tercio o un cuarto de los moriscos de Castilla se quedaron. Villarrubia de los Ojos y Valle de Ricote son casos que ejemplifican una realidad, sí, pero limitada. De forma general, la expulsión fue implacable. Cerca de 300.000 personas abandonaron la península ibérica y muy pocas de ellas regresaron. Es cierto que existen casos excepcionales, pero de nuevo no dejan de ser una cuestión limitada. Entonces, simplemente, ¿pudieron existir permanencias? La respuesta simple es que sí, pero escasas.